5 señales de que el Espíritu Santo entró en ti, aunque no sientas nada. Yo siempre creí que el encuentro definitivo sería como un trueno partiendo el cielo en dos. Me pasé años enteros arrodillado en la oscuridad de mi habitación, esperando sentir un fuego abrasador en el pecho, un éxtasis místico, una sacudida eléctrica que me confirmara que lo divino por fin me había tocado. Pero lo que experimenté fue aterradoramente silencioso. Y eso es exactamente lo que te está pasando a ti en este mismo instante. Estás buscando una explosión de emociones, un milagro visible, pero te aseguro que la presencia más poderosa del universo ya se infiltró en tu ser de una manera tan sutil que tu mente racional la está ignorando por completo. Si alguna vez te has sentido vacío después de orar, si crees que Dios te ignora porque no lloras a mares o no caes al suelo temblando, detente ahora mismo. Lo que estoy a punto de revelarte cambiará tu realidad espiritual para siempre. Hoy te voy a confesar las 5 señales irrefutables de que el Espíritu Santo ya entró en ti, aunque en tu carne no sientas absolutamente nada. Te advierto que la tercera señal te va a perturbar, porque es algo que probablemente sufriste esta misma semana y pensaste que era una simple crisis mental. La historia de la humanidad está llena de relatos donde lo sagrado irrumpe en lo profano con estruendo. Pensamos en Moisés frente a la zarza ardiente, o en los apóstoles el día de Pentecostés con lenguas de fuego sobre sus cabezas. Sin embargo, los grandes teólogos y los místicos del desierto de los primeros siglos entendían un secreto que la religión moderna ha olvidado por completo. Ellos sabían que la verdadera transformación espiritual rara vez viene acompañada de un espectáculo sensorial. San Juan de la Cruz lo llamó la noche oscura del alma, un periodo de aridez absoluta donde los sentidos se apagan para que la verdadera fe despierte. Yo me di cuenta de esto cuando tocaba fondo. Mi vida parecía perfecta desde afuera, pero por dentro era un terreno baldío. Fue entonces cuando experimenté la primera gran señal. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. La primera señal de que el Espíritu Santo ha tomado residencia en tu interior es una alteración radical y silenciosa de tus deseos más profundos. No es un cambio que tú fuerzas con tu voluntad. De repente, sin previo aviso, aquellas cosas que antes te producían un placer desenfrenado empiezan a dejarte un sabor a ceniza en la boca. Yo recuerdo claramente cómo solía disfrutar de ciertas conversaciones tóxicas, de ambiciones egoístas, de hábitos que alimentaban mi ego. Pero un día, la satisfacción desapareció. Y no fue porque yo me volviera una persona más moral o superior, sino porque una naturaleza ajena a la mía había empezado a operar desde adentro. El profeta Ezequiel lo describió de una manera brutalmente hermosa en el capítulo 36, versículo 26, cuando dijo: Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto no es una metáfora poética, es una cirugía espiritual invasiva. Cuando el Espíritu Santo entra, reemplaza tu sistema de recompensas. Lo que antes generaba dopamina en tu cerebro, de pronto te causa repulsión o un aburrimiento sepulcral. Empiezas a anhelar cosas que antes te parecían ridículas, como la paz, el silencio, la justicia y la verdad. Si has notado que tus antiguas adicciones emocionales ya no te llenan y sientes una sed extraña por algo que no sabes explicar, quiero que hagas una pausa en este momento y escribas en la caja de comentarios: mi corazón está cambiando. Necesito que declares esto públicamente para que el algoritmo de tu propia mente asimile lo que está ocurriendo en tu interior. Escribe ahora mismo: mi corazón está cambiando. Pero esto es solo el principio de la metamorfosis. La segunda señal es mucho más confrontativa y a menudo dolorosa. Yo la viví como un tribunal invisible que se instaló en mi propia mente. Se trata de una convicción de pecado que no se parece en nada a la culpa psicológica. La culpa humana te destruye, te dice que eres un fracaso, te hunde en la depresión y el autodesprecio. Pero la convicción que trae el Espíritu es como un bisturí de luz. Duele, sí,
pero su propósito es extirpar el tumor para salvarte la vida. De pronto, pequeñas mentiras blancas que antes decías sin inmutarte, ahora te queman en la garganta. Actitudes de orgullo que considerabas simple autoestima, ahora te parecen asquerosas. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, Jesucristo revela esta función específica al decir: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta palabra, convencer, en el texto original griego es elencho, que significa sacar a la luz, exponer para corregir. A lo largo de los siglos, los grandes avivamientos históricos, como el despertar en Gales a principios del siglo XX, no comenzaron con milagros de sanidad, sino con congregaciones enteras llorando bajo el peso abrumador de su propia naturaleza caída, expuestos ante la pureza absoluta del Espíritu. Si últimamente sientes una incomodidad punzante cuando haces algo que sabes que no agrada a Dios, incluso si nadie más te está viendo, alégrate. Los muertos no sienten dolor. Solo los vivos sienten el bisturí del cirujano. Esa sensibilidad repentina a la oscuridad es la prueba reina de que el espíritu de luz respira dentro de tu pecho. Ahora nos acercamos a un punto de quiebre en esta revelación. La tercera señal es tan perturbadora que muchos la confunden con perder la cabeza. Si te está sucediendo esto, quiero que prestes absoluta atención, porque de esto depende tu estabilidad espiritual. Pero antes de adentrarnos en ese abismo, si estás sintiendo que esta información está destapando algo oculto en tu interior, quiero que reafirmes tu compromiso con la verdad. Detente un segundo y comenta la frase: estoy despertando al espíritu. Hazlo, porque al interactuar anclas este conocimiento en tu memoria a largo plazo y me demuestras que estás listo para la señal más intensa de todas. Continuando con la tercera señal, debo confesarte que esto me paralizó por meses. Empecé a experimentar una guerra civil dentro de mi mente, una hostilidad inexplicable contra mi propia naturaleza. Cuando el Espíritu Santo entra en ti, no firma un tratado de paz con tu ego, declara una guerra de exterminio. El apóstol Pablo lo retrató a la perfección en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 17, afirmando que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. De repente, sientes que hay dos voluntades habitando en un solo cuerpo. Quieres orar, pero una fatiga aplastante te invade. Quieres perdonar, pero un fuego de ira te quema las entrañas. Esta lucha constante, esta contradicción diaria que te agota y te hace pensar que eres un hipócrita, es en realidad la bandera de victoria del Espíritu. Si no tuvieras el Espíritu Santo, no habría guerra. Estarías en paz con tus tinieblas, flotando río abajo hacia la destrucción sin oponer resistencia. La corriente del mundo te arrastraría y tú sonreirías, pero ahora estás nadando contra la corriente. Sientes la fricción, el agotamiento muscular, el ardor en los pulmones espirituales. Esa tensión constante, esa frustración de querer ser puro y chocar contra tus propias debilidades, es la evidencia irrefutable de que la vida divina está colisionando contra tu naturaleza terrenal. Esta guerra interna me lleva a la cuarta señal, la cual es un misterio que desafía toda lógica humana. Se manifiesta en los momentos de mayor soledad y desesperación. Cuando todo se derrumba, cuando te quedas sin palabras, cuando la angustia te ahoga el cuello y ni siquiera puedes articular una oración coherente, de las profundidades de tu ser emerge un clamor que no es tuyo. Es un gemido sordo, una seguridad inexplicable en medio del caos total. La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos revela este misterio profundo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Alguna vez te has derrumbado a llorar en el piso, sin saber exactamente qué decir, sintiendo que tu alma se rompe, y sin embargo, en el fondo de ese abismo, experimentas una paz absurda que no tiene sentido dadas las circunstancias? Es como si alguien más estuviera llorando por ti, orando por ti, sosteniendo la estructura de tu mente para que no colapse. Ese es el Espíritu Santo intercediendo desde el fondo de tu espíritu.
No sientes mariposas en el estómago, no ves luces de colores, pero hay una roca de acero fundido anclada en tu centro de gravedad espiritual que te impide desintegrarte. Finalmente, la quinta señal es la marca del verdadero poseedor de la presencia divina. Una necesidad insaciable por la palabra de Dios y la verdad. Antes, la Biblia podía parecerte un libro antiguo, aburrido, lleno de genealogías interminables y reglas extintas. Pero un día, el velo se rasga. Las palabras empiezan a saltar de la página. Lo que antes era tinta muerta, ahora te parece pan recién horneado. Descubres secretos milenarios que resuenan en tus huesos. Esto ocurre porque el autor del libro ahora vive dentro del lector. Has comprobado que no necesitas sentir vibraciones cósmicas ni escalofríos en la espalda para saber que eres templo de lo divino. El cambio de deseos, el dolor puro por el pecado, la guerra interna, el clamor en la angustia y el hambre por la verdad son el testimonio silencioso pero aplastante del Espíritu en ti. Y ahora que sabes esto, tu viaje espiritual apenas acaba de comenzar. Porque si ya reconociste estas señales en ti, significa que tu mente ahora es un campo de batalla reclamado por la luz. Pero hay fuerzas antiguas que no van a rendir tu territorio sin pelear. Las sombras que antes considerabas pensamientos normales o simples miedos irracionales podrían ser entidades mucho más siniestras que se resisten a ser desalojadas por el Espíritu Santo. Por eso, he preparado un contenido que te dejará sin aliento y que debes ver inmediatamente después de esto. El próximo paso en tu evolución espiritual está en el video titulado El oscuro secreto bíblico de los demonios que habitan en tu mente y cómo expulsarlos para siempre. Si tienes la valentía de enfrentar lo que realmente está escondido en los rincones más profundos de tu subconsciente y quieres que yo publique este video urgente, ve ahora mismo a la caja de comentarios y escribe con todas tus fuerzas: quiero conocer el oscuro secreto. Te aseguro que lo que descubrirás en ese próximo video cambiará para siempre tu forma de entender tus propias batallas mentales. Escribe la frase ahora y prepárate para la revelación definitiva. A medida que asimilas estas 5 señales que acabamos de desentrañar, es vital que comprendas la magnitud del territorio en el que acabas de adentrarte. No estamos hablando de una simple mejora de tu moralidad o de un truco psicológico para sentirte mejor contigo mismo ante las adversidades del mundo moderno. Estamos hablando de una invasión divina, de una colonización de tu alma por parte de la fuerza más antigua y poderosa del cosmos. Yo mismo tardé años en comprender que la ausencia de fuegos artificiales emocionales no era una señal de abandono por parte de Dios, sino la prueba definitiva de su confianza y de la madurez de su obra en mi interior. Y quiero que escuches esto con cada fibra de tu ser, porque la religión comercial de nuestros días te ha vendido una mentira devastadora. Te han hecho creer que si no estás llorando desconsoladamente en un altar, si no sientes que una corriente eléctrica te atraviesa la columna vertebral, entonces estás vacío. Pero la historia y las escrituras nos cuentan una historia completamente diferente, una historia envuelta en un silencio abrumador. Viajemos por un momento a las áridas arenas del desierto egipcio en el siglo III. Allí, los primeros monjes cristianos, conocidos como los padres del desierto, huían de las ciudades y de los templos ruidosos para encontrarse con la divinidad en el vacío absoluto. Hombres como Antonio el Grande no buscaban luces celestiales ni coros angelicales. Ellos entendieron que el mal se esconde en el ruido, en la distracción constante, en el estímulo perpetuo de los sentidos. Antonio pasó décadas en una cueva, enfrentando horrores mentales y visiones aterradoras, y descubrió que la presencia del Espíritu Santo no era una espada de fuego visible, sino una quietud inquebrantable en el centro exacto de la tormenta. Una fortaleza invisible que impedía que su mente se fracturara bajo la presión de la oscuridad. San Agustín de Hipona, uno de los intelectos más brillantes de la historia de la humanidad, experimentó esta misma paradoja y la dejó plasmada para siempre. Él pasó la primera mitad de su vida buscando a Dios en los placeres sensuales, en las filosofías complejas, en el ruido del prestigio humano, hasta que finalmente, quebrantado y agotado, descubrió el secreto más grande del universo. Agustín escribió aquellas famosas palabras: «He aquí que tú estabas dentro de mí y yo estaba fuera, y por fuera te buscaba». Esa es la realidad de tu espíritu hoy.
El creador del universo se ha ocultado en el rincón más íntimo de tu conciencia, tan profundo que ni siquiera tus propias emociones humanas pueden detectarlo fácilmente. El profeta Elías vivió esta revelación de una manera que estremece el alma. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12, se nos narra cómo Elías estaba escondido en una cueva, aterrorizado y deprimido, esperando que Dios se manifestara. La Escritura dice que pasó un viento grande y poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas, pero el Señor no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Fue en ese susurro casi imperceptible, en ese vacío de sonido, donde Elías encontró la voz de Dios. Esta es la táctica de infiltración del Espíritu Santo. Él no compite con el ruido ensordecedor de tus ansiedades, no grita por encima de tus miedos. Él espera a que el viento, el terremoto y el fuego de tus crisis existenciales pasen, y entonces, en el silencio que queda, Él susurra. Si has experimentado momentos en los que, después de un ataque de ansiedad o una tormenta de pensamientos negativos, de repente sientes una calma ilógica, un vacío pacífico que no fuiste tú quien fabricó, quiero que dejes testimonio de esto ahora mismo. Necesito que ancles este momento de lucidez. Ve a la caja de comentarios y escribe la siguiente afirmación. El silencio es mi mayor prueba. Escribe, el silencio es mi mayor prueba. Al hacer esto, le estás diciendo a tu cerebro y a las fuerzas invisibles que te observan que has descubierto su estrategia, que ya no eres un esclavo de las emociones superficiales y que has aprendido a escuchar el susurro divino. Pero ahora debemos adentrarnos en las aguas más oscuras de esta revelación. El hecho de que el Espíritu Santo resida en tu interior a través de este silencio apacible no significa que el peligro haya pasado. Al contrario, el peligro acaba de escalar a un nivel que la mayoría de los seres humanos jamás llega a comprender. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, lanza una pregunta que debería quitarnos el sueño. Él dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Imagina esto por un instante. Tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos son ahora el equivalente al lugar santísimo del antiguo templo de Jerusalén. Un lugar que era custodiado con la vida misma, donde la pureza debía ser absoluta. Pero aquí radica el gran misterio y la fuente de tus batallas más sangrientas. Aunque el Espíritu Santo ha reclamado tu centro, tu espíritu, tu mente sigue siendo un territorio en disputa. Tu cerebro, con sus miles de millones de conexiones neuronales, guarda memorias, traumas, miedos y fortalezas que fueron construidas durante años de vivir alejados de la luz. Y es exactamente en esas ruinas de tu mente donde las entidades de las sombras intentan establecer su resistencia. Esta es la razón por la que sientes esa guerra que describimos en las 5 señales. La neurociencia moderna nos habla de la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reconfigurarse, pero la Biblia se adelantó miles de años a este descubrimiento biológico. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos ordena, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación no es mágica, es un proceso de demolición dolorosa. Y aquí es donde quiero llevarte al límite de lo que creías saber sobre ti mismo. Muchas de las voces de duda, de las parálisis nocturnas, de esos pensamientos intrusivos y perversos que te asaltan de la nada cuando intentas dormir o cuando intentas hacer el bien, no son simples fallos químicos en tu cerebro. A lo largo de los siglos, místicos, liberadores y teólogos han sabido que hay parásitos espirituales que se adhieren a los traumas no sanados de tu mente. Ellos saben que han perdido tu espíritu porque ahora le pertenece a Dios, pero harán todo lo que esté en su poder oscuro para torturar tu mente, para enloquecerte, para convencerte de que el Espíritu Santo te ha abandonado, usando tus propias inseguridades como armas de destrucción masiva contra ti mismo. El nivel de engaño es tan sofisticado, tan meticulosamente diseñado para cada persona, que podrías pasar tu vida entera medicando un problema que tiene una raíz puramente espiritual.
Podrías estar yendo a terapias durante décadas, intentando silenciar una voz que no pertenece a tu psique, sino que es una entidad externa parasitando tu energía divina. Yo estuve ciego a esta realidad destructiva. Atribuí a la ansiedad lo que en realidad era opresión directa. Atribuí a mi propio carácter fallido lo que en realidad era una infiltración enemiga en las áreas no renovadas de mi entendimiento. Por eso, la revelación no puede terminar aquí. Si te dejo solo con el conocimiento de que el Espíritu Santo está en ti, pero no te entrego las armas ancestrales para limpiar el resto del territorio, sería como entregarte un palacio lleno de tesoros y dejar las puertas abiertas para que los ladrones entren a saquearte cada noche. Tienes que aprender a identificar a estos intrusos silenciosos. Tienes que descubrir cómo operan exactamente, cómo se disfrazan de tus propios pensamientos para que no los expulses. He documentado este conocimiento prohibido, extraído de textos antiguos y de las experiencias de los guerreros espirituales más letales de la historia bíblica, y lo he consolidado en un material que va a sacudir los cimientos de tu realidad. Es un contenido tan denso y revelador que muchas plataformas preferirían que se mantuviera oculto, porque una mente verdaderamente libre y empoderada por el espíritu es el mayor peligro para el sistema actual de este mundo. Este material está a punto de salir a la luz y lleva por título Las 7 tácticas demoníacas en tu cerebro y el código sagrado para aniquilarlas. Te prometo que lo que verás en ese video te dará un poder sobre tus propios pensamientos que jamás creíste posible. Descubrirás por qué ciertas horas de la madrugada son tan pesadas, por qué ciertos lugares drenan tu energía de golpe y exactamente qué palabras precisas debes pronunciar para que esa opresión mental se quiebre en 1000 pedazos instantáneamente. Pero necesito saber si esta comunidad está lista para soportar una verdad tan cruda. Si en lo profundo de tus huesos sientes que has estado luchando contra algo que va más allá de ti mismo, si estás cansado de ser prisionero en tu propia cabeza y deseas reclamar el control total de tu mente, entonces quiero que dejes una marca imborrable en este momento. Desciende a la sección de comentarios, sin dudarlo un solo segundo, y escribe con total autoridad: quiero el código sagrado. Cada persona que escriba esta frase estará creando una demanda espiritual colectiva para que liberemos esta información vital. Escribe: quiero el código sagrado. Mantente en extrema vigilancia, porque tu liberación definitiva está a punto de comenzar en nuestro próximo encuentro. No parpadees, la verdad ya está aquí.